tan importante a todos los sectores, de tal forma que en el momento en que tengamos una charla académica, esta charla académica vamos a poder invitar a nuestros familiares y amigos, y a los grupos de WhatsApp, que nosotros y que consideremos que pueden aprovechar la charla. Estas charlas académicas acostumbramos a hacerlas el segundo miércoles de cada semana a esta misma hora, con una duración aproximada de 1 hora. A veces se extiende hasta 1 hora y media y en algunos casos un poco más. Y son charlas académicas en torno a todo lo que tiene que ver con la genealogía y con historia local y regional, porque las personas son las que hacen la historia inicialmente de familia, que pueden ser microhistorias, pero también de cómo ha sido esa historia en una municipalidad o en un departamento. Un poco en este podcast las está dirigiendo y coordinando una persona muy destacada de nuestra asociación, que es Jaime Quintero Serpa, quien es un genealogista de una amplia trayectoria, con un conocimiento muy grande del tema. Y entonces en este momento yo le cedo la palabra a Jaime para que él nos haga el favor de presentarnos a nuestra conferencista y el tema que ella tratará. Entonces, muchas gracias. Yo apago mi micrófono para estar a tono con las demás personas y la invitación que nos ha hecho Andrés Villegas a que quienes no estemos interviniendo, mantengamos los micrófonos silenciados. Entonces, ahí procedo a callar mi micrófono y le cedo la palabra a Jaime. Muchísimas gracias, Juan Fernán, Andrés y bueno, Rocío, primero que todo también por estar con nosotros. Que sé que esas charlas de Rocío son espectaculares y geniales. Bueno, damas y caballeros, estimados amigos, colegas de la Academia Colombiana de Genealogía, queridos invitados. Es para mí un verdadero honor dar la bienvenida a todos ustedes esta tarde a presentar a una conferencia cuya trayectoria, rigor intelectual y sensibilidad humana han enriquecido de manera notable el estudio de la genealogía en nuestro ámbito hispanoamericano. Me refiero a la señora Rocío Sánchez de Real, en paréntesis Roche, investigadora destacada, escritora, docente y referente en el análisis crítico de las fuentes familiares y los procesos históricos que configuran nuestras identidades. Su trabajo se distingue por la precisión documental, la claridad expositiva y la mirada profundamente humana sobre las historias que heredamos y transmitimos. A lo largo de su carrera, Rocío ha sabido integrar la investigación genealógica con la reflexión histórica y cultural, iluminando no solo los linajes, sino también los silencios, las fracturas y las memorias que conforman nuestras familias. Su voz es sin duda una de las más autorizadas y respetadas en este campo. Hoy nos presenta su conferencia titulada Crónica de una genealogía desgraciada. Es un tema que invita a pensar con honestidad y profundidad en las luces y sombras que atraviesan nuestras historias familiares. Estoy seguro de que su exposición ofrecerá nuevas perspectivas, preguntas necesarias y un valioso aporte para nuestra quehacer académico. Les invito entonces a recibir con un cálido aplauso a Rocío Sánchez de Real. Muchas gracias, Jaime. Y yo entonces voy a tomar la vocería para darle inicio a nuestra charla formalmente. Vamos a rogar a todos entonces mantener sus micrófonos apagados. En el panel superior tienen acceso ustedes al chat, por el cual nos pueden escribir y mandar sus mensajes, ya sean de comentarios o felicitaciones para Rochi. Y cuando se termine nuestra reunión, entonces se dará la oportunidad para que las personas puedan interactuar con la ponente. Le vamos a dar la palabra en estricto orden a quienes vayan levantando su mano digital
y le pues yo les voy dando el paso. Quienes no deseen conversar directamente nos pueden dejar sus impresiones ahí en el chat. Muchas gracias, muy bienvenida Rochi y adelante por favor. Muchas gracias. Buenas noches a todos de nuevo. Gracias a la Academia Colombiana de Genealogía y a la nueva junta directiva que me permiten estar esta noche con usted. Voy a usar un término que usó Jorge Hernán, que es el de las microhistorias, para presentar este trabajo pequeño, porque es una microhistoria. No es una genealogía linajuda, sino una búsqueda de una respuesta para resolver un interrogante genealógico. Voy a compartir pantalla y me dicen si pueden ver esta presentación que tengo disponible para hoy. Perfecto, Rochi. Puedes ponerla. Ahí bien? Está. Se ve perfecto. Muy bien. Espero que, a pesar del título, vayan divirtiéndose con esta presentación como lo hice yo cuando la trabajé. Voy a empezar leyendo esto. El lunes 22 de enero de 1951, un joven de 23 años fue asesinado de varias puñaladas en un remoto pueblo del norte de Colombia. Los asesinos eran los hermanos de una exnovia de la víctima, que había contraído matrimonio 2 días antes y había sido devuelta a su familia por el flamante esposo al día siguiente. La causa, la muchacha no era virgen. Si esta historia les resulta familiar es porque se leyeron la novela o al menos se vieron la película. Esta novela salió en el año 82 más o menos, pero los hechos que narra ocurrieron 30 años antes. Y durante todos esos 30 años, la historia en realidad permaneció encerrada en el pueblo. El pueblo se llama Sucre. Hace 70 años, cuando ocurrieron estos hechos, pertenecía al departamento de Bolívar. Hoy día pertenece al departamento de su mismo nombre, Sucre, Sucre. Con la aparición de las redes sociales en el año 2000, es decir, 50 años después de que ocurrieran los hechos y unos 20 después de que la novela fuera publicada por García Márquez, realmente fue cuando se empezó a filtrar por entre las redes sociales la verdadera historia, sobre todo el nombre real de sus protagonistas. Hoy día simplemente uno entra a Google o le pregunta a la inteligencia artificial y sabremos prontamente que la novia se llamaba Margarita Chica Salas, el esposo que la repudió se llamaba Miguel Reyes Palencia y el exnovio al que culparon por robarle la virginidad a Margarita se llamaba Cayetano Gentile Chimento. Esta foto que aparece ahí es la foto de su tumba en su pueblo, que dice que Cayetano había nacido el 2 de marzo de 1927 y murió asesinado el 22 de enero de 1951. Hace unos 2 o 3 años me volví a tropezar con la historia que en realidad no la tenía muy clara, sino vagamente que la había leído por ahí. Pero hace un par de años, revisando las redes sociales, me volví a leer la historia contada por alguna persona que la vivió de cerca o que la conocía por habérsela escuchado a sus padres, y me di cuenta de un detalle que no había percibido desde el principio. Y es que el padre de Cayetano, es decir, de la víctima, era de un pequeño pueblo del sur de Italia que yo ya había visitado y cuyas familias he estado investigando desde hace unos 15 años. Ese pueblo se llama Lentiscosa, es una fracción de una comuna del sur de Italia, en Salerno, que se llama Camerota. ¿Y por qué terminé yo en Lentiscosa?
porque la esposa de mi hermano es hija de un lentiscosano que emigró a Barranquilla hacia 1920 y nunca regresó a su tierra. Su hija, que es mi cuñada, quiso ir en algún momento, pero antes quiso que hiciéramos una genealogía de su familia para ver si en ese pueblo todavía quedaba un siglo después prácticamente de que su padre emigrara, de que su abuelo también emigrara, quedaba alguien que tuviera alguna relación con ella. Así que hicimos una genealogía un poco más grande que esta, pero esta es la que nos va a generar una pregunta que vamos a responder. En el lado izquierdo, este que estoy aquí señalando, de esta gráfica tenemos a mi cuñada, su padre, el que llegó él llegó como en 1925, ya tenía unos 5 años de edad, a Barranquilla, hijo de estas personas, Antonia Landi Donofrio y Antonio Russo Guglietta. Y detectamos que en el pueblo había algunos parientes lejanos, unos por el lado ruso. Coincidencialmente, el único pariente ruso que había viviendo en ese momento en esa región, no exactamente en el pueblo, se había muerto el día anterior al que llegamos. Una coincidencia genealógica desgraciada, para decirlo de alguna manera. Y hicimos contacto con estas personas que están aquí en Rosado Fuerte. Eran 3 hermanas, ya se murió una, que eran unos parientes, unas primas segundas, digamos, de mi cuñada, dado que eran nietas de Teresina Landi, que era hermana de Antonia Landi. Quiero comentar una peculiaridad de esta comuna de Camerota. A principios del siglo XX, cuando hubo la gran millonaria emigración de italianos, casi que todos los que emigraron de Camerota, de Lentiscosa, lo hicieron a Venezuela y unos pocos a Colombia, otros a Estados Unidos, también a Argentina, pero la comunidad de lentiscosanos que emigró a Venezuela fue muy grande. Y en este árbol genealógico tenemos a 2 primos, porque estos son primos hermanos, Luis del Gaudio y Mario Russo, emigraron a 2 países distintos. Este lado emigró a Colombia y este lado emigró a Venezuela. Es tan grande la emigración de lentiscosanos y habitantes de esta comuna de Camerota a Venezuela que en el puerto, que se llama Marina de Camerota, en el malecón hay un busto de Simón Bolívar, en donde los ciudadanos le reconocen y le dan las gracias a Venezuela y recuerdan en su nombre al libertador. Más curioso aún es que usted puede hablar con casi todos los lentiscosanos en un perfecto español, que ellos le contestan con un español caraqueño, porque también hay una peculiaridad que no he sabido explicar todavía, y es que hacia los años 60 del siglo XX, esos que emigraron a Venezuela a principios del siglo XX, sus hijos o nietos, muchos de ellos regresaron a Lentiscosa. ¿Sí? Entonces, usted puede tranquilamente irse a la plaza, como hicimos ahorita en el año 2024, cuando volvimos, y sentarse a hablar con todas estas personas que hoy ya tienen entre 70, 60 años, nacieron en Caracas, hablan español, pero regresaron a vivir a Lentiscosa. Este es un pueblo muy pequeño. La foto que les mostré en una lámina anterior es exactamente eso, 3, 4 calles, 12, 15 máximo apellidos, altísima endogamia y dificultad para investigar porque los italianos no usan el segundo apellido. Yo pongo aquí los segundos apellidos, pero ellos no los usan. Los pongo para facilitar la identificación de cada persona, pero dado que hay unos 15 apellidos y todos se casan entre ellos,
y todos se llaman Vicenzo, Antonio, Luigi, Josefina, Gaetano y Giuseppe, pues la verdad es que no es fácil desentrañar las relaciones familiares que hay entre todos ellos. En esta ocasión, en el año 2024, volvimos a visitar a esas primas segundas de mi cuñada, Teresa y María Caterina del Gaudio. Los padres de ella y los padres de mi cuñada eran primos hermanos. En esta ocasión encontramos un visitante nuevo en la casa, ese señor que vemos aquí con una cachuchita blanca, que no sabíamos quién era. Y no lo supimos durante todo el día de la visita, lo hemos vuelto a saber ahora que les preguntamos. Pero volvimos a visitar a Teresa y a María Caterina y a hablar con ellos largamente, y yo me atreví en algún momento dado de la visita a preguntarles si ellas habían conocido a la familia de Giuseppe Gentile, que era el padre de Cayetano, el muchacho que asesinaron en el año 50 y pico en Sucre. Y en ese momento ese señor, que no había hablado como mucho, saltó de la silla y dijo: Cayetano era mi pariente. Salió de la sala y regresó con una caja llena de recortes de periódicos, como ustedes ven en español, porque deben ser periódicos conseguidos cuando vivían en Venezuela, sobre la novela, sobre la historia, en fin, porque resulta que ellos eran parientes. Las señoras dijeron que sí, pero realmente ninguno supo explicar por qué. ¿Cuál era el parentesco que había entre estas personas nacidas en Caracas hace 70 años, 80 o 90, que volvieron a regresar al pueblo de sus abuelos, y Cayetano Gentile? No supieron decirlo, y los genealogistas no nos aguantamos averiguar la respuesta a esas preguntas. Así que yo regresé y dije: ¿qué voy a hacer para conectar esto que tengo aquí, que es este arbolito que vimos al principio, donde encontramos el parentesco entre estos que se vinieron a Colombia y estos que se fueron a Venezuela, y nuestro personaje de hoy, el muchacho que fue asesinado en 1950 y tantos, Cayetano Gentile Chimento, del cual no tenía mucha información yo, salvo lo que dicen las mismas redes sociales que les cuento, que han publicado la historia, que era hijo de Giuseppe Gentile y Giulietta Chimento. No sé si les pasa, pero cuando yo voy a comenzar cualquier investigación, lo primero que hago es verificar que esa información de base que alguien me suministra es cierta. Es decir, que era verdad que Cayetano fuera hijo de Giuseppe Gentile y de Giulietta Chimento. ¿Por qué? Porque a veces uno se adelanta en unas investigaciones para encontrar que hasta la misma familia que provee la información está suministrándonos unos datos que no son del todo correctos. Pero tenemos un grave problema. No tengo acceso a los libros parroquiales de Sucre. Es más, no sabemos si están en buen estado en ese pueblo húmedo del norte de Colombia. Entonces, he tenido que recurrir a otro tipo de fuentes. Y cuando hago estas charlas, me gusta mostrar esas fuentes. ¿Por qué? Porque le pueden dar a alguno de ustedes la pista de dónde más buscar cuando uno está haciendo una investigación y no encuentra por dónde. No siempre las partidas eclesiásticas, que son las fuentes, digamos, por excelencia, que usamos los genealogistas, no siempre están disponibles, especialmente en los pueblos pequeños nuestros, y si son de la costa, más porque la humedad deteriora completamente esa documentación. Entonces, recurriendo a otras fuentes, encontré la tarjeta de matrícula de Cayetano Gentile Chimento. Cayetano efectivamente era hijo de José Gentile, ya digamos castellanizado su nombre, que para la fecha en que le hicieron esto, que era antes de morir, ya había muerto, ya era huérfano de padre. Y su madre, efectivamente, Giulietta Chimento, efectivamente nació en Sucre,
departamento de Bolívar en ese momento, 2 de marzo de 1927. Sabemos dónde terminó el bachillerato, lo hizo en Cartagena, la dirección donde vivía y hasta tenemos una foto. ¿Esto de dónde salió? De un blog de un profesor de la Universidad Javeriana de Bogotá, que en algún post sobre el tema que estaban hablando puso la foto del registro de matrícula, lo cual nos lleva a recomendarles a todos esto como una fuente de información. Casi nunca la tenemos en cuenta, pero los registros de matrícula, no solo de los colegios, sino de las universidades, que hoy día ya son, digamos, electrónicos, son una fuente de información genealógica interesante si uno tuviera acceso a ellas. No siempre se tiene, pero en todo caso es una fuente que está ahí disponible. La segunda fuente que encontré, y esta sí fue una suerte increíble, es el testamento del padre de Cayetano, lo cual era bastante excepcional porque estamos hablando más o menos del año 1940. Este señor hizo un testamento en 1940, cosa que ya escaseaba mucho en esa época en Colombia porque ya estaba vigente la legislación que dispone en Colombia que existen los herederos forzosos, o sea que testamentos no hace casi nadie, sino sobre un porcentaje de lo que es de libre disposición. Pero este señor hizo testamento. El señor se llamaba, como les dije, José o Giuseppe Gentili, y aquí nos dice, nos da una cantidad de información increíble. Dice, soy natural de Lentiscosa, Reino de Italia, estoy domiciliado desde hace más de 40 años en este municipio de Sucre y tengo 58 años de edad actualmente. O sea que llegó muy joven, llegó de 18 años. Segundo, soy católico, apostólico, Tercero, soy hijo legítimo de los señores Cayetano Gentile y Rosalía Dancholo de Gentile. Interesante ver que aquí se cumple una de las cosas que se estilaban, ya no tanto, pero que se estilaban en Italia, especialmente en el sur, que es bautizar al primer hijo varón con el nombre del abuelo paterno. Entonces, nuestra víctima, que fue el hijo mayor de Giuseppe Gentile, llevó el nombre de su abuelo paterno, Cayetano Gentile. Rosalía D'Angelo era realmente la madre. Esto de Dancholo es que el escribano en la notaría pues lo escribió seguramente como lo escuchó. De nacionalidad italiana ambos y difuntos hoy, dice. Añade que se casó con la señora Julieta Chimento Bustos, con quien contrajo matrimonio en esta parroquia de Sucre. Es decir, que ella probablemente, así fuera de su apellido también de origen italiano, habría nacido acá, hay que establecerlo, en el mes de mayo de 1923. Y de mi matrimonio con dicha señora tengo 4 hijos que están vivos y se llaman el mayor Cayetano, nacido el 2 de marzo de 1927. Pero además dice una cosa que casi nadie dice en los testamentos, y es que habla de una hermana. Y dice, sobrevive mi hermana legítima del mismo matrimonio llamada Josefa Gentile de Sanseviera, quien reside en el Reino de Italia. Entonces, si estaban atentos ustedes viendo los cuadritos de los árboles genealógicos, recordarán que las primas segundas que visitamos en Lentiscosas son de apellido del Gaudio Sansiviero. Entonces yo dije, uy, aquí está la clave. O puede que esté por el apellido Sansiviero. ¿Por qué digo que puede que esté? Porque yo he seguido investigando en las genealogías de muchas familias y descubrí que también todos tienen otros 2 parentescos adicionales un poco más lejanos. Pero hoy vamos a hablar de cómo averiguar de qué manera Cayetano Gentile Chimento podía ser pariente de unas señoras apellido del Gaudio Sansiviero que viven en Lentiscosa. Entonces, aquí no tenemos el nombre del esposo de Josefina, que era tía
de Cayetano, ¿cierto? Vivía en Italia y estaba casada con un señor Sansiviero. Entonces, lo primero sería buscar el matrimonio para saber cómo se llamaba el esposo de Josefina. En Internet, en Family Search y en algunos casos en el portal Antenati se encuentran los documentos civiles principalmente de muchas poblaciones de Italia. En el caso de Camerota, que es la cabecera municipal, digámoslo así, a la que pertenece la fracción de Lentiscosa y donde está la oficina del registro civil, en el caso de Camerota tenemos varios años publicados, no están indexados, están digitalizados, es decir, no se puede poner en una casilla un apellido para que te salgan todos los resultados, sino que hay que buscarlos si uno sabe más o menos la época, el año, y si sabe la fracción, porque dentro de la información de Camerota, los libros están separados por cada fracción, en este caso, la fracción de Lentiscosa. Entonces hice un cálculo de la edad de Josefina, calculando la edad de su hermano, que ya la sabíamos, porque recuerden que dijo cuando hizo el testamento que tiene 58 años, y dando varios clics apareció el matrimonio de Francesco Saverio Sansiviero con María Giuseppa Gentile el 8 de noviembre de 1903. Sabemos que es la misma porque el registro dice que Josefina era hija de Gaetano, que ya se había muerto, Gaetano Gentile, y de Rosario D'Angelo, que son los mismos padres que Cayetano citó en su testamento. Francesco Sansiviero, su esposo, era de Lentiscosa, hijo de, la mamá se llamaba Carmela Fedulo y el padre se llamaba Antonio. Se dedicaba al oficio de muratore, que por cierto era el mismo oficio del bisabuelo de mi cuñada. El pueblo de Lentiscosa parece ser que fue, por lo menos en la última parte del siglo XVIII y parte del siglo XIX, una potencia en la fabricación de ladrillos y materiales de construcción, digamos. Un muratore es un constructor. Y muchos tenían ese oficio. Y además nos da información adicional. Por ejemplo, el padre del novio, el padre de Francesco Sansiviero, que ya había fallecido, cuando estaba en vida vivía en América. Es decir, aquí estamos viendo cómo las familias de esta región emigraron a América y se separaron, porque el señor vivía en América, pero la mamá vivía en Lentiscosa. Y ya estamos hablando de 1903. Muy bien, entonces ya sabíamos que Francesco Sansiviero y María Giuseppa Gentile es la pareja que podría traernos la respuesta del parentesco, ¿verdad? Entonces hay que averiguar qué hijos tuvo esta pareja. Encontré varios, aquí solamente voy a mostrar el que finalmente nos interesa, que es el del mayor, se llamó Antonio Sansiviero. Antonio Sansiviero lo registran en la comuna de Camerota en 1904, el 3 de octubre, como hijo de Francisco Sansiviero, muratore domiciliado en Lentiscosa, y de María Giuseppa Gentile, ama de casa, su mujer, y Antonio, pues también parece que se dedicaba al oficio de muratore porque Antonio se casa en Lentiscosa en 1928. El 22 de octubre, Antonio Sansiviero resuelve casarse con Magdalena Guida. Es el mismo Antonio Sansiviero, muratore, nacido en Lentiscosa, hijo de Francesco y de Giuseppa Gentile, residentes en Lentiscosas. Su esposa, con quien se casa en ese año de 1928, fue Magdalena Guida, de 21 años, ama de casa, que había nacido en Brasil. Es decir, seguramente sus padres emigraron
al Brasil, ella nació allá y regresó. Y ella era hija de Gaetano Guida, que en vida, porque también había muerto, residió en América, y de Rosalía D'Angelo. Aquí es donde ustedes ven la complejidad de analizar familias endogámicas en una población pequeña. Resulta que la mamá de la esposa de Antonio se llama igual que su abuela, Rosalía D'Angelo, pero son dos personas distintas. El caso es que cuando vimos esto ya nos vamos acercando porque si recuerdan el arbolito original, la madre de las dos señoras que viven todavía en Lentiscosa era de apellido Sansiviero Guida. Es decir, ella era hija de Antonio Sansiviero Gentile y de Magdalena Guida D'Angelo, hija de una Rosalía D'Angelo distinta de Rosalía D'Angelo, la abuela de su esposo. Entonces aquí tenemos ya la respuesta al interrogante. Cayetano Gentile Cimento, el muchacho que fue víctima de este crimen, era primo hermano de Antonio Sansiviero Gentile, quien también después de estos registros que les puse de su matrimonio con Magdalena, también emigra a Venezuela y termina falleciendo allá. De hecho, por eso esta es la razón por la que estas personas nacen en Venezuela. Este nació en Lentiscosa, emigró, se casó con esta, tuvieron estas dos y estas dos regresaron a Lentiscosa. El señor de la cachucha blanca que dijo que recordaba perfectamente y que guardaba los recuerdos de los recortes de las revistas y periódicos que hablaban de esta historia, se llama, todavía vive, ya como unos 90 años, calculo yo, Bartolomeo Sansiviero Guida. Él es hijo de Antonio. Por lo tanto, sí es cierto lo que ellos dijeron. Su padre era primo hermano de Cayetano Gentile Cimento. Esta es la pareja original. Este es Miguel Suárez Palencia, Miguel Reyes Palencia, y ella es Margarita Chica Salas, que en la novela de Gabriel García Márquez se llaman Ángela Vicario y alguien que me recuerde cómo se llamaba él, no me acuerdo, en la novela. ¿Por qué García Márquez contó esta historia? Porque los padres de García Márquez vivían en Sucre, en el mismo pueblo, y parece que eran vecinos de estas familias, no solo de la familia de Margarita Chica, sino de la familia de Cayetano Gentile. Las notas de prensa, que también hay que verificar, dicen que la mamá de García Márquez era pariente lejana. No está claro si de la familia de Cayetano Gentile o de la familia de Margarita Chica Salas, pero era suficientemente cercano a ellos como para pedirle a Gabriel García Márquez que no publicara la noticia, sino cuando se hubiera muerto las madres de estas personas. Margarita y Miguel, todos se fueron del pueblo. La familia de García Márquez emigró a otra población. La novia repudiada se fue del pueblo. El esposo que la repudió, Miguel, también. Nunca más en la vida se volvieron a ver, aun cuando ella en una entrevista que concedió antes de morir confesó que le escribió muchas cartas que él nunca respondió. Ella nunca se casó de nuevo. Él parece que sí hizo familia y tuvo una descendencia en Barranquilla. Ella murió primero en el año 2003, él en el año 2017. No era una buena persona a juzgar por todas las declaraciones que dio. Los hermanos de Margarita, que fueron los que mataron a Cayetano, dicen que eran 3, pero en realidad como que participaron en el acto solo 2. Joaquín y Víctor fueron juzgados, condenados, enviados a la cárcel de Magangué. Y en alguna blog
un primo de ellos, no sé si será cierto o no, dijo que cuando salieron de la cárcel después de pagar su pena, se fueron al sur del país, creo que a Puerto Asís o algo así, no se supo más de ellos, ya deben haber muerto. La madre de Cayetano, la señora Julieta Chimento, se volvió a casar porque encontré su registro de defunción en el que está como Julieta Chimento de Ballesteros. Murió en 1977 y con esto aquí termino esta pequeña historia. Es una microhistoria en la que solo quise mostrar cómo podemos contestar a veces esas preguntas que nos hacen escribir una microhistoria. Muchísimas gracias a todos.